nos des entendimiento, sabiduría, que cada día nos fortalezcamos más con tu palabra, que sea ese alimento espiritual que nunca nos falte. Te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti en esta hora, para que podamos así crecer más, alimentarnos más cada día con tu palabra. Te pedimos, bendito Dios, que ilumines al hermano que nos va a presidir en este momento, y a nosotros que abran nuestros oídos y nuestro corazón para que nos llenes de mucha sabiduría, de mucho entendimiento, y que este estudio sea de gran provecho para todos. Te damos gracias, bendito Dios, en nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, hermanito. Hermanito Osvaldo, el auditorio es suyo. Bien, hermano. ¿Me escuchas? Muy bien, muy bien. Voy a compartir pantalla, hermano. Ahí lo tienes. Correcto. Muy buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga en esta ocasión, que tenemos el propósito de hacer la voluntad de Dios y de estudiar su bella y santa palabra. Gracias al hermano Pablo y a los hermanos ahí en la iglesia que han tenido a bien invitar a este servidor para poder estudiar la palabra con nosotros. Así que bienvenidos, hermanos y amigos que van a escuchar este estudio a través de la plataforma de Facebook de este servidor, como también estarán escuchando el estudio luego aquellos que no pudieron estar a través de YouTube, de la plataforma donde predica nuestro hermano en la iglesia Cali, Pablo. Así que vamos a iniciar nuestro tema. Y este tema, hermano, es de suma importancia para nosotros como cristianos, porque el Señor Jesús nos dice en Colosenses capítulo 3, verso 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. La importancia de que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros tiene que ver con lo que nosotros llamamos el corazón. El corazón es la voluntad, el corazón es el intelecto, es la emoción, los sentimientos, ¿verdad?, que existen en cada uno de nosotros. Y es interesante notar cómo nuestro Señor Jesucristo está interesado, mis amados hermanos, que el cristiano no tenga un corazón vacío. Porque cuando el corazón está vacío, hay un peligro latente en la vida nuestra. Y este peligro todos nosotros lo conocemos, que se llama el diablo. El diablo anda como un león rugiente buscando la forma cómo devorar nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos. Él está interesado en que nosotros no hagamos la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y por eso Pablo le estaba instando a los hermanos allá en Colosa que era necesario que la palabra de Cristo morara en abundancia, que la palabra de Cristo abundara en abundancia en sus corazones, que esta palabra fuera la que tuviera control en la vida de ellos y que ellos no tuvieran un corazón vacío. En el libro de Mateo capítulo 12, el cual es nuestro tema en esta tarde, Mateo 12, 43 al 45, nosotros vemos acá esta imagen y vemos nosotros a una persona con un corazón vacío. Y el Señor Jesús dice ahí en Mateo 12, 43, notemos, Mateo 12, 43,
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Si nosotros recordamos el contexto de este capítulo 12, versículo 43 al 45, vamos viendo primeramente que después nuestro Señor Jesucristo de condenar a esta generación perversa e incrédula, nuestro Señor les habla del peligro que corre un corazón vacío que no deja llenarse de la palabra de Dios. La oposición hacia el ministerio de Jesús había experimentado todas las formas posibles, ya que los fariseos, los escribas, habían murmurado en contra, habían planeado la forma de cómo deshacerse de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, los fariseos, los escribas estaban atribuyendo a Satanás el poder que habitaba en la persona de Jesucristo. Ese poder que podía sanar y echar fuera demonios. Paradójicamente resulta que estos hombres que acusaban a Jesús de tener un demonio eran los que posiblemente estaban poseídos, no por uno, sino por varios, ya que sus corazones se encontraban vacíos, sus corazones se encontraban secos. El lugar preferido para que estos espíritus inmundos habiten es el corazón. Es importante que nosotros, como cristianos, también entendamos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado su palabra para que nosotros también podamos tomar ejemplo de lo que estamos viendo y que verdaderamente busquemos cómo llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. En nuestros días, muchas personas de muchos grupos religiosos están buscando el ser llenado por la religión vana. Y vemos nosotros que cuando el escritor, ¿verdad? En esta ocasión Mateo nos dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, este espíritu anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, la haya barrida, la haya adornada. Así pasó en la vida de aquellos fariseos, de aquellos escribas que buscaban, hermanos, el ser llenados por la religión vana. ¿Sí? Vemos nosotros que este problema con los fariseos, este problema con los escribas, estaba en su religión, que no llenaba su alma. Esto sucede también entre muchos grupos religiosos hoy en nuestros días. Muchas personas, no precisamente fariseos, escribas, sino humanos, seres humanos como nosotros, están buscando cómo llenar su corazón no de la palabra de Dios, sino de una religión que no llena su alma. Muchas personas, así como los fariseos y escribas, están buscando ser llenados por la religión. Su preocupación estaba, de estos escribas y fariseos, estaba principalmente en cumplir sus ritos religiosos, en cuidar su exterior, en vivir de puras apariencias. Encontramos nosotros en el libro de Mateo capítulo 23, el versículo 25. Dice la Escritura:
ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El alma de ellos estaba preocupada en ser llenada por la apariencia. Aquí habla el Señor de un ay acerca de la hipocresía, de la simulación y del teatro de estos líderes religiosos, guías de ciegos, que colaban el mosquito y tragaban el camello. Fariseos que estaban ciegos, espiritualmente hablando, que estaban interesados por limpiar primero lo de dentro del vaso y del plato, para que dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Vemos nosotros que estos fariseos, su alma estaba desolada, su espíritu estaba muerto, su corazón estaba lleno de envidia y de odio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiad lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro está lleno de robo, de injusticia. Dice la Nueva Versión Internacional: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Bueno, ahora vemos nosotros lo mismo en el mundo religioso. Pero lo importante que debemos tener en cuenta es de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no debemos buscar ser llenados por la religión vana. No debemos, hermanos, nosotros ser hermanos que mostramos por fuera, ¿verdad?, de que somos muy santos, somos muy puros. Debemos de estar interesados en buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Las demás cosas van a venir por añadidura. Debemos recordar que nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados, ¿verdad?, a vivir una vida acorde a la voluntad de Dios. La iglesia de Dios en cualquier parte del mundo que está invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de ellos, debe de vivir una vida de santificación en Cristo Jesús. Deben de vivir una vida apartada, separada del pecado, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y de esta manera, hermanos, no tendríamos nosotros el corazón vacío, sino que lo estaríamos llenando de la voluntad de Dios y estaremos haciendo todo cuanto al Señor le agrada. Debemos no buscar el ser llenados por la religión vana. Debemos ser llenados por la palabra de Dios. Algunos rabís del siglo I debatían si era más importante limpiar el vaso por fuera o por dentro. Y Jesús citó esto para ilustrar la obsesión de ellos con la pureza ritual y el abandono de la pureza espiritual, de la pureza interior del corazón. Nosotros también, como hijos de Dios, como cristianos, debemos, mis amados hermanos y hermanas, recordar que nosotros pues ya hemos sido purificados. Hemos sido purificados vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Estoy hablando de 1 Pedro 1:22. Nosotros ya tenemos el corazón puro y limpio ante la presencia del Señor. Este corazón ha sido purificado por la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor, a través de la obediencia al Evangelio, a la verdad. Y ahora, mis amados hermanos, debemos de mantener en nosotros este amor fraternal, este amor no hipócrita, no fingido, como dice aquí el texto, amándonos
unos a otros entrañablemente de corazón puro, ya que ahora, mis amados hermanos, hemos sido renacidos no de una simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que no debemos seguir el ejemplo de los fariseos, el ejemplo de los escribas que estaban interesados por limpiar no lo de adentro, sino lo de afuera. Para ellos era más importante limpiar lo de afuera, y habían abandonado la pureza espiritual interior del corazón. El problema con los fariseos y los escribas estaba en su religión que no llenaba su alma. Eso sucede a veces en el mundo religioso. Muchas personas están buscando ser llenados por la religión y a veces pues su alma no está llena de la palabra de Dios. Su alma está llena de pura tradición, como lo citó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15, 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Eso pasa. El problema con los fariseos, los escribas, estaba en su religión que no llenaba su alma, y el problema hoy día de muchos religiosos en nuestro tiempo es el mismo, que están adorando a Dios de labio, no están haciendo la voluntad de nuestro Dios, no lo están honrando verdaderamente como Dios lo desea. Esta religión de los fariseos es como la de ahora, que está basada en tradiciones de hombres. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Un corazón vacío no está en la presencia del Señor. Por eso, nosotros, hoy que estamos acá en esta tarde, debemos de darle la importancia de escuchar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y que esa palabra quede grabada en nuestra mente, quede bien sembrada en nuestros corazones. Siempre me recuerdo lo que dice Santiago. Santiago dice en Santiago capítulo 1, mis amadas hermanas y hermanos, nos dice claramente algo de suma importancia. Y nos dice él: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y luego dice el 21 del capítulo 1, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cada día que nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, debemos de ser humildes, debemos de ser mansos, humildes de corazón, y permitir, hermanas, que la palabra de Dios sea implantada en su corazón. La preocupación de los fariseos y de los escribas estaba principalmente en cumplir sus ritos religiosos, en cuidar su exterior, en vivir de puras apariencias. No así con nosotros. Nosotros no debemos ser así. Nosotros no debemos de vivir en cuidar simplemente nuestro exterior y vivir de pura apariencia. No. Cierto que la vida del cristiano es una vida que es devota y consagrada a Dios, y que la vestimenta del cristiano y de la cristiana, pues sabemos nosotros que nos dice el Señor que debe de ser con decoro, debe de ser con pudor y debe de ser con modestia.
Sí debemos cuidar nuestro exterior en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no vivir de pura apariencia, ¿sí? No debemos de ser como los fariseos y como los escribas. Por eso el Señor los llamó hipócritas. Por eso en Mateo 23 dice, ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas. Su alma de ellos estaba desolada, su espíritu estaba muerto, su corazón, hermanos, estaba lleno de envidia, de odio. Y esta es la razón por la cual no habían entregado su voluntad a nuestro Dios. El libro de Mateo capítulo 27, libro de Mateo capítulo 27. Veamos nosotros que dice el verso 18, 27 verso 18. Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Sabía que por envidia le habían entregado. Pilato y la mujer sabían la inocencia de Jesús, pero aún así no le dejó libre. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo sabía que ellos lo que habían hecho lo habían hecho porque tenían un corazón lleno de envidia, de odio hacia Él. Él era el Hijo de Dios, pero no le trataron tal cual fue el Hijo de Dios. Cristo era inocente, pero aún así no le libraron. Este es un peligro para nosotros. Debemos de cuidar lo exterior de nuestras vidas, ¿sí? Pero debemos preocuparnos por nuestro corazón, que fue limpiado cuando obedeció a la verdad, ¿sí? Ya citamos 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no hipócrita, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Recordemos que el Señor dice, ¿quiénes son los que están en su reino? Y estos son los que tienen un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En contraste, Jesús ofrecía una religión diferente, y más que eso, Jesús se enfocaba en satisfacer lo más interno del alma del hombre. Jesús trataba del amor, Jesús trataba de la justicia, Jesús trataba de la misericordia. Y en Mateo 23 dice que mientras que los fariseos, los escribas, rechazaban a los pecadores, dice que Jesús comía con ellos y buscaba la restauración de ellos. En Mateo 23, el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe, y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vemos cómo Jesús ofrecía una religión diferente. Más que eso, Jesús se enfocaba a decirle a ellos que debían de interesarse en lo interno de su corazón y de su alma del hombre. Deberían ellos tratar acerca del amor, de la justicia, de la misericordia. Vemos aquí en Mateo capítulo 9 y el versículo 13, nuestro Señor Jesucristo dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios, y esto era necesario
hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué vemos en esto? Bueno, que estos religiosos del tiempo de Jesús buscaban ser llenados por la religión, buscaban cómo satisfacerse a través de la religión y no en los puros mandamientos de la voluntad del Señor. La religión, hermano, de los fariseos no ofrecía nada que sustentara el alma del hombre. Su interior se convertía en un desierto espiritual y su corazón estaba vacío. Ahora viene Jesús y nos enseña el peligro de tener un corazón vacío. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. La pregunta para nosotros, hermano, hermana, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra voluntad? ¿Cómo está nuestro intelecto? ¿Cómo están nuestros sentimientos? ¿Tenemos nosotros un corazón lleno de la voluntad de Dios, de su palabra, o un corazón vacío? Un corazón en el cual está desocupado, un corazón en el cual está barrido y un corazón en el cual está adornado. En estos días estoy preparando un tema que tiene que ver con la mente, porque lamentablemente muchos cristianos, su mente está siendo bombardeada, está siendo atacada. Y más que ahora, ¿verdad? Siempre tenemos acá estos medios de internet, de Zoom, de Facebook, de YouTube y de otros más. Y muchas veces hay cristianos que no saben utilizar bien estos medios. Y lamentablemente el diablo está utilizando estos medios que para nosotros ahora son de mucho beneficio espiritual, pero para otros que tienen su corazón desocupado, su mente barrida, y vemos cómo la adornan con tanta preocupación de las cosas temporales y efímeras de esta vida. Entonces el diablo está tomando ventaja. Si Pablo dice, no le deis lugar al diablo, pero muchas veces se le da lugar al tener un corazón desocupado y barrido, y no lleno de la voluntad de nuestro Dios. Aquí definitivamente habla de un espíritu inmundo, es decir, un demonio que viajaba por lugares secos sin hallar un lugar de reposo. Jesús, hermanos, hermanas, se dirige al reino demoníaco como una realidad y que los demonios realmente podían habitar en una persona. Y en la parábola de Jesús, entonces vemos al demonio que se le llama un espíritu inmundo que salió de un hombre. Como resultado que salió del hombre, no se nos dice, pero cualquiera que sea la razón, el demonio se presenta en este pasaje como pensando en este hombre como su propia casa, y él dice, volveré a mi casa de donde salí. Quiero dejar bien claro y asentado que en estos tiempos no existe la posesión demoníaca, ¿sí? Pero sí existe la religión vana, sí existe la religión hipócrita, y debemos de cuidarnos de no ser sorprendidos por querer nosotros tratar de tener una religión no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino acorde a las apariencias. Debemos recordar que el tiempo de la vida de Jesús existía la posesión demoníaca, y parece que el demonio no renunció a la posesión del hombre, porque cuando se fue, Jesús dijo que le
que este demonio, ¿verdad? Quería posesionarse nuevamente. Pasó por lugares secos en busca de descanso, pero no lo encontró. Y aparentemente el demonio necesitaba poseer un cuerpo, por incluso prefería habitar en una manada de cerdos que vagar sin un hogar. Nosotros recordamos esto cuando aquellos demonios le pidieron a nuestro Señor Jesucristo que los echara a esa manada de cerdos, ¿sí? Porque no querían ellos ciertamente estar sin un hogar y prefirieron irse ahí. Pero Mateo capítulo 8, versículos 28 al 31 dice que cuando llegó a la otra orilla, en la tierra de los ganaderos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamó diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando de lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Jesús, hermanos, podía hablar de expulsar demonios con expresiones que eran familiares a la gente de aquella época. El Señor Jesús ahí en Mateo 12:7 dice: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa vosotros? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Debemos dar énfasis en esto. La generación perversa corresponde al hombre de esta analogía, a diferencia del endemoniado ciego, mudo, que había sido sanado en el verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego, mudo, y dice que el Señor le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Hermano, Jesús no estaba echando fuera demonios por Belcebú. Recordemos que Jesús es el Hijo de Dios, y cuando Él vino a este mundo, vino como lo que verdaderamente es, el Hijo de Dios. Sí habitó 3 años y 6 meses y luego resucitó, y 40 días se le apareció a sus discípulos, y siempre como lo que verdaderamente Él era, el Hijo de Dios, que tenía todos los atributos que podría tener el Padre. Los fariseos, los escribas, los líderes religiosos de aquel tiempo tuvieron el privilegio de aprender de Jesús. Le vieron, le oyeron, y esto es algo que ellos hubieran aprovechado para obtener la salvación. Pero los que rechazaron estaban sujetos a una mayor condenación, porque le conocieron, no lo escucharon, no tuvieron en mente el hacer lo que Él mandaba en su mensaje, no lo aceptaron como el Mesías de Dios. Así sucede en nuestros días con hermanos que les escuchamos a Él y no le obedecemos a Él. Somos como los religiosos del tiempo de Jesús, que oyen su palabra y no la obedecen. Jesús dice en Juan 12, 48 al 50, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me ha enviado, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Tenemos que tener, hermanos, debemos de tener mucho ojo, debemos de prestar la verdadera atención al mensaje de Dios, pero también
oírlo y obedecerlo, porque si le rechazamos, tenemos, mis amados hermanos, quien nos juzgue en aquel día, como predicaba nuestro hermano el día de ayer. Mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, algo que debemos pensar, que así como los ángeles del Señor gustan de estar delante de su gloria, así los demonios aman los lugares tenebrosos llenos de maldad. En Lucas capítulo 11, verso 39, pero el Señor les dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Por este pasaje, uno entiende que el anhelo de estos espíritus malos es habitar en un cuerpo humano. Y en este pasaje nuestro Señor nos dice que por alguna razón el demonio sale fuera de un hombre, pero luego de vagar desea volver a encontrar su antigua morada, desea volver con el corazón de aquel hombre vacío. Su vacío corazón es comparado a una casa desocupada, a una casa barrida, a una casa adornada, la cual es una tentación para entrar y habitar en ella. Cuando el hombre solo se preocupa de los aspectos externos de su religión, descuidando su alma, descuidando su corazón, los demonios toman ventaja para ir a habitar allí, especialmente si en sus corazones solo hay pecado y maldad. Cuando damos lugar al diablo, Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo, como león rugiente, dice 1 Pedro 5:8, anda alrededor buscando a quien devorar. Y por lo tanto, debemos de ser sobrios, debemos de velar, porque tenemos un adversario, el diablo, que anda buscando alrededor a quien devorar. En Lucas 22:3 dice que entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y en Juan 13:27, después del bocado, dice que Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y en Hechos 5:3, dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Así que cuando estamos dando lugar al diablo, es cuando nosotros tenemos un corazón vacío, no está lleno de la palabra de Dios. Recordamos que la Biblia nos dice de la siguiente manera, que si nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, hermano, y no la hacemos en nuestra vida, entonces el diablo tomará ventaja sobre cada uno de nosotros. Y para terminar esta meditación, el apóstol Pedro nos dice que nosotros somos guardados, en 1 Pedro 1:5, que somos guardados por el poder de Dios mediante nuestra fe. Dios nos guarda, ¿sí? Mediante nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe que tenemos? ¿Tenemos una fe vana? ¿Tenemos una fe demoníaca? ¿Tenemos una fe difunta, muerta? ¿O tenemos una fe viva? Recordemos que por nuestra fe somos guardados por el poder de Dios. Así que, mi amado hermano, recuerde que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué hay hermanos que les gusta estar jugando con el pecado? Sencillamente porque la simiente de Dios no está en él. Porque si la simiente de Dios estuviera en él, entonces este hermano no va a dejar que el diablo, ¿verdad?, pueda llegar a él, y va a ser sobrio, va a velar, va a estar despierto, porque el deseo de nuestro Dios es que se haga su voluntad. No debemos dejar ser llenados por la religión vana. Recordemos que Ananías permitió que que Satanás entrara en su corazón para que mintiese a Dios, al Espíritu Santo. Y entonces vemos cómo podemos nosotros darle lugar, no tal vez a los demonios, pero sí al rey de los demonios, a Satanás, al amo y señor de los demonios, al diablo. La Biblia nos enseña que el hermano que da lugar al diablo está pecando. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Así que gracias por su atención, gracias por la invitación. Esto es todo lo que tenía por hoy, hermanos, hermanas. El estudio continúa. Este tiene 3 sesiones, pero estamos respetando un poco el tiempo, y les agradezco para que podamos nosotros entender que no debemos tener un corazón vacío. Debemos de tener un corazón lleno de la voluntad de Dios, de su palabra, y de esta manera la simiente de Dios no permite que usted y yo pequemos, porque hemos nacido de Dios y porque permanecemos en él. Que Dios les bendiga. Servirte, mi Señor y Dios, preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz, en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Pasó mi gran deber cumplir, de Cristo soy y mío es Él me atrajo con placer seguir. Su voz conoce todo fiel. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y no me vi cuando triunfó la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin, hallé más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz, En su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Hermanito Jorge Campos nos puede dirigir Oremos, hermanos. Padre amado, gracias, bendito Dios, por este hermoso día tan lindo de hoy que nos dio, Señor bendito. Gracias, amado Dios, por este privilegio tan hermoso que nos da, Señor, de poder escuchar tu palabra todos los días, Señor. Gracias, amado Dios, por esta bendición tan hermosa, Señor, de gozarnos en las cosas de tu reino, Señor.
de cada día deleitarnos, Señor, y lo más importante, la oportunidad de crecer, Señor, de santificarnos cada día más con sus enseñanzas, Señor bendito. Gracias, amado Dios, por nuestros predicadores. Gracias por nuestro hermano Osvaldo, por esas palabras que nos trajo tan hermosas. Estudios, Señor, te pedimos que lo bendigas con toda su familia, toda la iglesia también, Señor. Que seas tú, Señor, prosperándolo en todo, guardándolo, Señor bendito. Y gracias también por nuestro hermano Pablo, Señor, por permitirnos estar acá en esta plataforma, Señor, cada día, Señor, aprendiendo más de tus sagradas escrituras, Señor, alimentando nuestro espíritu, Señor, que es lo más importante, Señor, porque solo en ti encontramos esa paz, Señor, que tú nos das, Señor amado, y esa la encontramos en tu santa palabra, Señor amado. También, bendito Dios, te damos gracias, amado Dios, por todos nuestros hermanos que estamos acá reunidos, Señor. Pedimos que los bendiga, que los guarde, y gracias por poner nuestros corazones siempre en venir a adorarte, Señor, a cantarte, a glorificar tu santo nombre, Señor amado. Gracias, amado Dios. Te alabamos y te bendecimos. Y esto, mi Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo, amado Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanito Osvaldo Moreno, por esa bonita reflexión en que tenemos que mantener nuestro corazón en la religión verdadera y en una pureza. Porque sí, efectivamente los fariseos se creían muy religiosos, y eso aclarando que la palabra religioso es bíblica, pero muchos la toman por otro lado, que no es, pero ellos sí creían más bien en querer aplicar la Biblia y ponerle a usted ahí el versículo si pecó y lapidarlo, pero no se interesaban por lo de dentro del corazón, que la ley de Dios viene con misericordia y con amor hacia el prójimo. Muy buena reflexión, hermano. Ahorita le doy mi punto, o sea, lo que un aporte de lo que es, entiendo también para nosotros sobre el espíritu inmundo que vuelve. Voy a abrir los micrófonos para los hermanos que quieran hablar, pueden decir o animar más el tema. Hermana Primitiva. Sí, hermanito, muchas gracias a mi hermanito Osvaldo. Es un predicador muy elocuente, muy sabio. Dios lo bendiga y lo cuide siempre, que le siga colmando de bendiciones y mucha sabiduría para que nos siga edificando con su palabra. Amén, Un alimento muy espiritual, muy nutritivo. Muchas gracias, mi hermanito. Amén, hermano. Tu micrófono, maestro. Amén, hermanita, gracias. Dios nos siga bendiciendo y dando sabiduría. Amén. El espíritu, el mundo que vuelve. Hoy, la aplicación que usted le dio era correcta, ¿no? El primer siglo. Pero hoy se puede entender es con esas personas. Yo lo asimilo así. No sé si lo estoy asimilando bien por ese lado, usted me corrige. Que, por ejemplo, una persona cuando se bautiza, está limpia, porque sus pecados son perdonados, ¿verdad? No está limpia de pecado. Si no lo alimenta de la palabra de Dios, entonces viene el pecado más con otros 7 más y se llena de pecado y se pierde. Entonces el cristiano cuando se bautiza, lo que inmediatamente tiene que llenar es el recipiente de la palabra de Dios para que su postrer estado no sea peor que el primero. No sé si la aplicación es válida, hermano. Efectivamente, hermano, el asunto es de que muchas veces hay cristianos que se han bautizado, ¿verdad? Y no vamos a decir que se han bautizado mal, se han bautizado en Cristo, pero posteriormente no están dejando que la palabra de Dios more en ellos y se dejan seducir por las cosas temporales y efímeras de esta vida, por la ansiedad, por el afán. Y recuerda usted aquel texto en aquella parábola que el Señor dice que viene el diablo y arrebata la palabra en él, ¿verdad? Y luego, ¿qué? Ahí está, entran estos demonios y la vida de aquel hermano es peor que la primera que él la primera que él tenía, ¿verdad? Viene a ser peor. Así es, hermanito. Hermano Alberto León.
¿Algo que decir? Hermano Osvaldo, ¿cómo no? Hermano Osvaldo, felicitarlo por ese mensaje tan oportuno, tan real, nos despierta cada día más. Y bueno, yo siempre he dicho que entre más tiempo le dediquemos a Dios, menos tiempo habrá para las cosas del mundo. Entonces, fue un mensaje, me encantó ese mensaje, de verdad. Entonces, no tenemos la menor duda de que un corazón vacío le estamos dando espacio a Satanás para que entre a ocupar ese espacio que está vacío. Entonces, lo mejor que podemos hacer es estar en oración constante. La oración tiene que ser un hábito en nosotros, orar en todo momento. Satanás, recordemos que Satanás muchas veces quiso apoderarse de Cristo, pero Jesucristo, a través de sus muchas oraciones, evitó que tantas ofertas, tantas propuestas engañosas que le hacía Satanás lo invadieran. Entonces, a través de la oración, él evitó que Satanás le ganara esa batalla. Entonces, bueno, vamos a seguir orando y sí, ocuparnos en la oración. No hay cosa más linda que sentarse a estudiar un texto y la provecho es ponerlo en práctica. Entonces, seguimos realmente por siempre. Ok, Amén. hermano Alberto. Amén, hermano, así es. Debemos de preocuparnos más por llenar nuestro corazón de Dios. Sí, señora. Sí, señor, perdón. Hermanita, allá en La Dorada. Yo digo, en Honda, Tolima. Yo tengo hermana. Paola, hermano, Paola. Yo no soy tacaña para que no se acuerde de mi nombre. Paola. No, pues agradecer al hermano Osvaldo. Como siempre, muy gozosa. Yo me siento siempre muy contenta cada vez que me reúno con ustedes, cada vez que puedo compartir un poquito de este alimento espiritual que es la palabra. De verdad que me llena mucho, me siento muy gozosa. Por eso debemos cada día tener nuestro corazón lleno de eso, lleno de la palabra, de estudiar siempre